Una mujer que tiene un sello muy característico, y no solamente su conocimiento y su experiencia, sino también el amor que profesa por México. Hoy en Mundo Político tenemos una gran invitada, no se lo pierdan. Y bueno, pues les decía que me emociona esta entrevista porque le tenemos muy, muy, muy de cerca el marcaje, sabiendo lo que hace. Y bueno, pues es un honor que está con nosotros la senadora Juanita Guerra. Qué verdadero placer desde ser diputada y tener diferentes cargos e injerencias, siempre una carrera impecable. Te agradezco, Arlen. Gracias por la oportunidad, por tu amable auditorio. Gracias por darme esta oportunidad de transmitir lo que hacemos en servicio público, en este caso, como legisladora y en el Poder Legislativo con mayor razón, porque somos la normatividad, las leyes que implica el quehacer y el hacer diario de las y los ciudadanos. Es un momento muy importante porque además la Comisión de la Guardia Sí. Nacional. Juanita, de verdad es que valiente, transgresora, pero también muy consciente de la necesidad de la participación y la primera mujer en esta comisión. Es correcto. La conciencia se abarca desde el sentir, de estar cercano con los ciudadanos. Hoy mi entidad, te quiero decir que tu casa está en Cuautla, Morelos, en el estado de Morelos, y que vemos ahí desde la creación de los sentimientos de la nación de mi general José María Morelos y Pavón, que la creación del Estado mexicano, que son los tres poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, que hoy, por cierto, se requiere en el tema trascendental. No debería de ser así, pero el tema de seguridad es la prioridad, es el primer, yo creo que el tema más indispensable que tiene que trabajarse por los tres niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, y por los tres poderes del Estado mexicano, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hoy la Guardia Nacional es una institución que se consolida porque desde 2019, en la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue el pronunciamiento, fue cuando se crea, se aprueba por unanimidad en el Congreso. Tuve la oportunidad de ser diputada federal, 64ª legislatura, se presenta la iniciativa, se aprueba, se crean las 266 regiones y hoy se consolida con más de ya 130,000 elementos en las 266 regiones, en las 32 entidades y en la gran mayoría de los municipios de nuestro país. Recordemos que México tiene 2,478 municipios, los cuales deberían de tener todos policías, policías municipales, policías de proximidad. Las 32 entidades deben de tener un mínimo de policías estatales, pero la importancia que tiene la creación de la Guardia Nacional, porque debe de ser la proximidad también, pero siempre en coordinación en el ámbito federal con lo local. Ha sido un camino arduo y me regreso un Sí, poco a esta carrera porque hablar de Juanita Guerra, que es famosa, que es reconocida en este muchas gracias. ámbito legislativo, pero también es hablar de de una mujer valiente, de una mujer que ve en Morelos y por Morelos todo lo que representa. Estado complicado, sin duda, y también digno de decir cómo ha sido esta carrera. Arlen, pues con el simple hecho de ser mujer, con a veces luego decimos simple, pero cómo conlleva a varios aspectos, poco valorado en varios rubros y sobre todo en ámbitos y en el tema político. Vengo de una mujer, mi madre que me dio la vida, que me dio la enseñanza, que me dio sobre todo los valores más importantes, que es el respeto hacia nosotros los seres humanos. Yo creo que ahí en esa base, donde ella fue la primera mujer candidata a diputada federal, Wow. que no tuvo en ese entonces a lo mejor una institución que la respaldara, me refiero a lo que es la Cámara de Diputados, en aquel entonces pues se ganaba solamente un sistema, ella estaba en la oposición, fue la creadora también en su creación en el estado de Morelos del PRD, Partido de la Revolución Democrática, Claro. y posteriormente cuando nosotros seguimos en la lucha, ella se retira en política, pero nos dice a nosotros, ¿quieren ustedes sobre todo trabajar, porque esto en política es un oficio, sí, pero también es una carrera. Una carrera, un mundo en política. Para nosotros la definición de política es el arte del buen servicio y un servicio que debe ser preparado, consciente, humanizado, porque debemos saber qué es lo que requiere la población. Desde el ámbito local tuve la oportunidad de ser síndico municipal. En aquel entonces, al ser síndico municipal, pues bueno, lógicamente están integrados por regidores, regidoras, una síndica que fui electa y el presidente municipal, y me decían los varones en ese momento del cabildo, Venga, ¿y quiero qué, escucharlo. qué va a hacer una jovencita recién egresada de la Facultad de Derecho? ¿Qué va a tener eso en tema del ámbito de seguridad? Mejor busque otra comisión. Yo le dije, a ver, tenemos el perfil,
considero que como abogada hay que conocer el actuar, sobre todo las leyes, desde la ley orgánica municipal, las leyes secundarias, las leyes federales que pueden hacer para que los elementos de la policía municipal estén mejor capacitados, tengan una profesionalización, y desde ahí empiezo a... Creo que a lo mejor esa palabra de jovencita, mujer, recién egresada, es lo que me da para que pueda yo seguir estudiando y profesionalizando. Hoy me estoy en una maestría de seguridad nacional, entonces cada día me estoy esforzando para prepararme, porque en el ámbito de político pues es un universo, claro, pero en seguridad hoy se requieren. Estábamos hablando hace rato, antes, hay seguridad turística, seguridad pública, seguridad ciudadana, protección civil, prevención del delito, criminalística. O sea, es un ámbito muy amplio el que podemos abarcar en tema de seguridad. Y por eso es que me he enfocado a especializarme en este rubro. Y más aún con el tema de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los alcances que tiene la Guardia Nacional? ¿Qué haría la Guardia Nacional en ciertos casos? ¿Cuáles son las funciones? Porque hay una ley de la Guardia Nacional que a veces los ciudadanas y los ciudadanos no conocemos. Claro. Hay pocos, a veces conocemos siquiera los reglamentos de tránsito, policía vial también existe. Entonces, el enfocarnos a la Guardia Nacional, que en sus diferentes direcciones y áreas, por ejemplo, la seguridad de carreteras, que hoy es un tema muy importante, tenemos nosotros que ser empáticos, sensibles con todo lo que son transportes en vía pública y transportes en vía privada, también puedo decirlo, porque hay tramos carreteros que solamente en tramos federales se requiere especializar a elementos para el trato y sobre todo la persecución e investigación, y poner a disposición del Ministerio Público cualquier hecho ilícito. Además, pensando en función de la labor legislativa, Sí, las propuestas, así es es. decir, las iniciativas, que es el nombre correcto, Sí. ¿qué es lo que haces en ese sentido? ¿Y Bueno, qué traes ahorita? Porque sé sé que te gusta sí. lo rudo. Desde la 64ª legislatura y la 65ª, por ejemplo, presentamos la ley de antillammers. Okay. ¿Qué consiste ello? En que había aparatitos que podían conseguir personas que no hacen lo correcto, inhibir la señal satelital, y entonces presentamos esa iniciativa también en consenso con el transporte público para que no pudiera haber esos aparatos, no se pueda hacer acceso de manera inmediata, y entonces ya pudiera actuar lo que entonces era la Policía Federal o la Guardia Nacional para en tramos carreteros. Otra de las iniciativas es el tema de la Guardia Nacional, modificaciones en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en otro aspecto el artículo 73, donde también se regulara la seguridad privada. Imagínense, a veces poco sabemos que la persona que cuida la puerta de un edificio, de un centro comercial, de una industria, de varios temas, no sabemos si cuenta con la capacitación, si está homologado o qué autoridad regula. Sabemos que hay un ámbito federal, pero hay empresas desafortunadamente que no reúnen las características y que no están ni siquiera certificadas. Entonces, ¿qué es la afectación? No solamente afecta al que lo contrata, sino a las personas que prestan un servicio y a los ciudadanos que acuden a ese servicio que es seguridad privada. Por eso es que era la ley, para generar una ley general en donde se especificará, porque son más de 600,000 elementos. Estamos hablando que un número mayor siquiera que la Corporación de la Ciudad de México o siquiera de la Secretaría de la Defensa. Entonces, en ese aspecto, estamos en esa ley de seguridad privada. Otra ley también, yo decía, los pueblos verdes. Estamos hoy en un aspecto donde la naturaleza, hay una ley que presentó la presidente en ese entonces, el licenciado Andrés Manuel, contra la tala clandestina. Terrible. Pero también apoyar a las comunidades que tienen pueblos, que así como es pueblo mágico, pueblos verdes, donde se fomente el cuidado del agua, el cuidado a los ríos, el cuidado a la naturaleza, el cuidado a la conservación del medio ambiente, varios aspectos que van ligados al tema de seguridad. Bosques sustentables. Es correcto. ¿No? Porque una cosa es que ellos lo hagan para vender y tener un ingreso, pero ¿qué pasa si como en Europa, ¿no? Así es. Se convierten en bosques sustentables, que además esto permite hacer lazos con empresas que se dediquen a todo esto? Y la reforestación como Sí, tal, por con supuesto. cuidado y seguimiento, porque no nada más ir a plantar un arbolito y después cuál es la conservación para que esos árboles crezcan. De
miles que se plantan, solamente unos que se dan. Entonces, ese cuidado, independientemente en colaboración con Semarnat, con Profepa, con varias autoridades, con Conagua, porque pues el árbol no solamente nos produce oxígeno, también nos produce los mantos acuíferos para que tengamos el abastecimiento del agua. Recordemos que el día de mañana la situación del tema del agua pues va a ser una situación delicada. Hace unos días, ahora que estaba viendo lo del tema de mujer ejecutiva, veía una institución que daba créditos a las mujeres, créditos dependiendo, porque también otra de las iniciativas tenemos en el tema de inteligencia artificial, la regulación de inteligencia artificial y cómo veía que esas plataformas podían identificar si una persona es acreedor de un crédito o no por medio de sus datos en las páginas de las redes sociales. Entonces, ¿qué credibilidad se tiene en la regulación? Es indispensable. Ahora, con ello, tenemos nosotros que ver varios aspectos en el tema de economía, en estos créditos que se puedan lograr, porque las familias necesitan recursos Claro. y la gente que suele dañar el medio ambiente, en este caso la tala clandestina o pues cuestiones porque quieren un ingreso. Entonces, enfocar, decíamos con el tema del agua, enfocar en otro aspecto para que no dañen, no transgredan los derechos de otras personas. Otra de las cosas indispensables es que aquí en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías, el abastecimiento del agua, la carencia del agua, por eso decían, esa institución de crédito puede tener plomerías. Imagínense una mujer que en su casa sepa de plomería. A veces son muy costoso, a veces solamente son atribuibles a quehaceres de varones, pero las mujeres también tenemos la capacidad para conservar ese vital líquido. Entonces, es una cadena de reacción donde todo nos lleva a una seguridad y una prevención. Senadora, también es importante hablar o decir el tema en seguridad, que usted es ¿Sí? tan experta, Bueno, la trato todos los días. extorsión. La extorsión. Sí. Pareciera que hoy es muy sencillo y escuchamos emprendedores y emprendedoras justo decir es que, y a lo mejor ya ni siquiera es el crimen organizado, es cualquier fresco que llega y dice, hay que entrar con este derecho de piso. ¿Qué se hace en esa materia y cómo combatir este problema tan grave? Visibilizarlo. ¿Okay? Que la gente no lo vea familiarizado, que el hecho de que alguna situación por algo pidan una cantidad, que por ejemplo la impunidad o la corrupción o en el tema de algún servidor público que por alguna acción que tiene la obligación de realizar pida una cantidad también se convierte en una extorsión, no solamente en corrupción. Alguna de las cuestiones nos decían la CONASE, Comisión Nacional Antisecuestro, que por decreto presidencial se presenta ya para la investigación. Recordemos que en los años, a partir del 96, 98, se creció el tema de secuestros, por eso se crea esta Comisión Nacional Antisecuestro. Ahora, al ya el delito de secuestro que ha disminuido y que ha incrementado el delito de extorsión, vemos la necesidad de ver que se requería una ley, pero para poder generar una ley general tendría que aprobarse en la Constitución en el artículo 73, donde se faculta al Congreso de la Unión a legislar el tema de extorsión y combatirlo como ya un delito en ese sentido. Hay 50 modalidades. Y las 32 entidades tienen catalogado o tienen identificado el delito. Algunas entidades solamente la extorsión, el cobro de piso. Otras no saben que, por ejemplo, hoy en las redes sociales hay secuestros virtuales, hay en llamadas telefónicas con el tema de inteligencia artificial que utilizan la voz de algún familiar para que la persona ponga o deposite algo a cambio en un supuesto del tema de extorsión, cuando llegan a dejar papelitos como reseñas a los locales comerciales, con luego después incendiarlos, es también extorsión. Entonces son 50 modalidades. ¿Qué pasa con ello? Que dar a conocer a los ciudadanos, pero tipificar el delito y que en las 32 entidades, las fiscalías generales de cada entidad sancione y castigue e investigue, más bien investigue, sancione y castigue los delitos de extorsión. Por eso es que desde el ámbito federal, yo sí he dicho mucho a los compañeros legisladores, se aprobó en Cámara, en puntos constitucionales, Cámara de Diputados, pero ya no pasó a Cámara de Senadores, que si realmente todos, sin ver colores, sin ver partidos políticos, deberíamos nosotros sumarnos a este tema y combatirlo de raíz, siempre y cuando legislar para que se combata el delito de extorsión. Y las 50 modalidades, porque van aumentando las modalidades. Eso del cobro de piso, también tendrían que ser actuados dependiendo, ya tipificado el delito,
desde la autoridad municipal. Entiendo las funciones y sabemos que esto está acotado a obviamente lo que Sí. hace el Poder Legislativo. No obstante, ¿cómo se logra esa vinculación o cómo se logra el participar? Porque de repente el clamor de la gente es, bueno, sí hay leyes, sí hay gente que está trabajando, pero ¿cómo hacemos que esto ya aprobado se logre, se realice? ¿Cómo hacer que los ciudadanos tengamos la seguridad de que se puede denunciar, por ejemplo? Sí, quiero decirles a todas y a todos que, por ejemplo, hoy existe una línea telefónica de una denuncia anónima. La denuncia anónima consiste en una llamada al 089. A veces no conocemos esa línea telefónica que es el 089 como tal. Cualquier tipo de ilícito, cualquier acto y de no correcto por parte de una autoridad se podrá denunciar como denuncia anónima a esta línea telefónica. Cualquier tipo de extorsión se podría denunciar si estaría tipificado ya en cada uno de los códigos, tanto penales en las entidades como el Código Penal Federal. Pero también hay el 088, la proximidad con la Guardia Nacional. ¿Qué pasa con la proximidad de la Guardia Nacional? Que también pueden ver lo de los temas de los tramos carreteros. Ha habido algunos acontecimientos, no solamente incidentes o accidentes, hay otros hechos ilícitos que la ciudadanía está viendo, a lo mejor percibió o fue afectada en un tema de algún hecho ilícito, puede marcar al 088, que es proximidad de Guardia Nacional. El 911, una plataforma donde pueden ver todo lo que es un siniestro, un accidente, una emergencia como tal. Y hay otras líneas telefónicas que también el Estado mexicano, en este caso desde el gobierno federal, usan las plataformas desde lo local, estatal y federal. ¿Por qué digo ello? Porque los ciudadanos podemos contribuir. Muchas de las dependencias federales, estatales y municipales no actúan porque no hay denuncia. Y es algo, y bueno, aunque el Estado tiene la obligación por oficio seguir o investigar, también sería prudente. Yo veo el país en Estados Unidos que cualquier hecho lo marca el 911 y hay una reacción. También hacer un llamado a las y los mexicanos, a las y los ciudadanos, que no utilicen esas llamadas como broma, porque estaríamos limitando o quitando la oportunidad de una investigación, de un seguimiento a una dependencia, cuando una llamada no es con certeza. ¿Cómo se traza una carrera política tan destacada, tan intachable, pero sobre todo para seguir en esa carrera y no parar? Ejemplo de su mamá, por ejemplo, Sí. pero también, pues, ¿por qué seguir en esto? ¿Por qué creer en esto tan complejo? Ale, me lo he preguntado a diario. Todos los días al amanecer le doy gracias a Dios por una oportunidad de vida. Le doy gracias a Dios por estar preparándome, por tener esa convicción de querer servir, de que la política es el arte del buen servicio, de que debemos contribuir, que no solamente es quejarnos, sino tener acciones, hacer realmente trabajo para poder legislar en favor del tema de seguridad para el país, de contribuir a las instituciones. Soy una mujer que cree en las instituciones, creo hoy en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, creo firmemente en la convicción que tiene a diario en las mesas de construcción, la mesa de construcción federal, donde tiene todo el gabinete de seguridad, desde la presidenta, la secretaria de Gobernación, el secretario de Defensa Nacional, de Marina, el propio secretario, el licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el tema de los programas de bienestar. ¿Por qué cuando el presidente presenta esta plataforma política de la construcción de mesas de paz y seguridad, veo un alcance muy inmediato que podría darse como un piloto de dar resultados? Yo he visto que en las mesas de construcción, las que realmente asisten, las gobernadoras o gobernadores, los presidentes municipales, y ponen una propuesta y un planteamiento, hay resultados. Pero si solamente nos abocamos a una ley que se encuentra plasmada, pero no se ejerce, ¿qué razón tiene? Por eso mi acción es trabajar día con día. Hoy estamos en planteles educativos donde ya vamos a conocer a los jóvenes. Hace un momento estaba yo con la Universidad del Estado de Morelos, donde me decían, hay una carrera de seguridad ciudadana Wow. que lleva 15 años, pero que no tiene la certificación porque aún no cuenta con unos material en criminalística para tener esa certificación basada. Sí hay titulación en otros aspectos, pero no en criminalística para lo de ese, que es un factor indispensable, sobre todo para mi entidad. ¿Qué hacer ahora? Ir a tocar las puertas que sean necesarias para poder lograr que ese equipo pueda llegar a esa institución. Imagínense 15 generaciones de mínimo de 40 alumnos especializados o profesionalizados en tema de seguridad con la licenciatura en seguridad ciudadana. ¿Cuánto
Si esos jóvenes tuvieron la intención de estudiar esa carrera, es porque quieren aportar algo en seguridad. Así como ellos, desde que entré a la carrera de Derecho, ahora en día, el que estoy cursando la maestría de seguridad, día con día me esfuerzo para que podamos tener planteamientos que puedan ser apegados y que puedan ayudar al Poder Ejecutivo, al Poder, hoy esperamos en 1 de junio el Poder Judicial, porque también eso de la puerta giratoria es cierto, lo he visto, lo he constatado. Desafortunadamente se maneja un despliegue de elementos de fuerzas federales, estatales y municipales para que de cierta forma o algún hecho lo vean como un tema de amparo y salgan los delincuentes porque algún juzgador prejuzga o juzga de una forma equívoca y desafortunadamente no aplica y no ve consigo todo el desgaste económico, sí, físico y sobre todo emocional de parte de los funcionarios en seguridad pública. Pero también es de asustarse, porque el Poder Judicial no solamente defiende delincuentes, es una seguridad y una garantía que tenemos los ciudadanos, Así senadora. Es una seguridad que yo tengo para defenderme es del correcto. Estado. No da terror el hecho, porque bueno, la reforma ya está, eso no se va a cambiar y ahora Sí. está por iniciar la votación, pero no da terror que gente que no tiene la carrera judicial llegue a estos puestos. A lo mejor hace algún tiempo en esa expresión que decía la oposición en ese sentido, pero quiero decirle que hoy en los registros pues hay 3 propuestas, una del poder, Ujú. lo que es el poder judicial, otra del poder legislativo y otra del poder ejecutivo. Al momento de hacer una propuesta del poder judicial, muchas de las personas que aprobaron y muchas de las personas que ya están en la etapa y que van a ser electos son de carrera judicial. Y eso hace de que esas personas que creyeron en sí, que creyeron en su trabajo, en que están dispuestos a ponerse de escrutinio público en los electores ese día 1 de junio, es porque tienen el valor, porque dicen, a ver, yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo la capacidad, pero sobre todo el profesionalismo, porque me he preparado año con año y he dado resultados de esta manera. Yo lo que invitaría a los ciudadanos es que tanto en los 3 poderes, que investiguen cuáles son los perfiles, cuál es el ámbito, hasta los valores, cómo se han conducido en su vida diaria y qué es lo que proponen, cuál es el planteamiento para ser un juzgador adecuado, tanto desde el ministro como los jueces federales y como los también magistrados. Yo considero que ahí es cuando te das cuenta. Por ejemplo, nosotros, cuando me dieron la oportunidad de ser candidata a senadora, qué planteamientos tengo, qué iniciativas, cuál es mi trabajo, tengo un perfil o no para Pero tiene una legisladora. carrera legislativa Así es, importante. así es. Entonces, ahí es cuando yo pedía un debate para que pudiera yo debatir con los contrincantes. Ninguno de ellos quiso. En ese momento, el Instituto Nacional Electoral decía mínimo 2 personas para hacer el debate. Como fui la única que solicitó el debate y mis compañeros, en ese momento candidatos, no quisieron hacer el debate, pues, ¿qué creen? No se llevó a cabo el debate. Y yo siento que ahí no se faltaron así. Le faltaron al pueblo para conocer que realmente quién postula y quién pudieran dar la oportunidad. Me dieron la oportunidad, por ¿Quién eso, ganó? Ahí va, ¿quién ganó? por eso me da la confianza. Yo quiero decir, Laurel, que tuve la oportunidad de más de 600,000 votos que me compromete a diario con los morelenses, con las y los morelenses. Por eso, no es nada más de llegar al lugar y hacer unas leyes, presentar unas iniciativas y que se aprueben o no se aprueben. Es ir a territorio. Hace un momento vengo del municipio donde es tu casa, Cuautla, vengo también de Cuernavaca, tuve la oportunidad de estar en Jiutepec, hicimos un recorrido porque me interesa mucho que la gente ver cuál es el sentir de la población, para que con eso pueda llevarlo a plasmar en iniciativas que realmente. Por eso, al presentar la iniciativa con el combate a la extorsión, es a raíz de la situación en la que estamos viviendo en muchos municipios del país. Exacto. Pues ya nos vamos, se acaba el tiempo, Sí. pero está bien porque así podemos hacer otra. Ah, correcto. Yo te Denle, por agradezco. favor, Arlene. redes sociales, dónde acercarse, dónde saber que Juanita Guerra sí está al pendiente de las necesidades, de lo que pasa en, por supuesto, nuestro país. Sí, claro, Juanita Guerra Mena en Facebook y en Twitter como tal, Juanita Guerra Mena. Yo te invito a que conozcas el trabajo, que me des la oportunidad de seguir sirviéndote desde el ámbito legislativo, que acepto iniciativas ciudadanas, que ojalá me des la oportunidad y que sobre todo el bienestar de la población se da en conjunto y la seguridad la hacemos todos. Así que te invito a participar en las redes sociales y ojalá y fueras un canal de comunicación
como ente político y sobre todo de información pública, que nos puedas dar la oportunidad en este mundo político, porque es un mundo completo, que diario con diario podamos nosotros aportar en la mejor opción, que es al servicio de la población. Por supuesto que sí. Muchas gracias Dios por te venir. bendiga, de verdad, muchas gracias. Oigan, pues ahí está, la participación ciudadana marca el antes y después de lo que queremos y de cómo se puede lograr. Confiemos en nuestros legisladores, hay mujeres brillantes como ella, ocupadas y preocupadas, pero sobre todo en acción para que las cosas sucedan. Soy Arlene Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.